Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Acá en esta semana número 16 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que empezaremos con la teoría y luego pasaremos a sus preguntas. Adelante. Bueno chicos, eso es todo respecto a la teoría. Así que pasaremos rápidamente a las preguntas y vamos a resolverlas. 1. Considere el caso de un agricultor del Valle de San Lorenzo, en la región Piura, que produce mangos por un valor de 8.500 soles, los que a su vez vende a una empresa que vende productos preparados a base de fruta. La empresa con la fruta preparada licuados de mango, que vende por un valor de 10.000 soles. Señale cuál es el aumento en el Producto Interno de esta economía que se puede atribuir a esta empresa. Muy bien, tenemos 1.500, 8.500, 10.000 y 18.500. La respuesta es bien sencilla. Entre lo que vende, lo que produce el agricultor de mangos, lo vende por 8.500 soles. Y la empresa de fruta lo vende por un valor de 10.000. Entonces, entre lo que produjo el agricultor y los 10.000 que vendió como producto terminado, hay una diferencia de 1.500 soles. Esa diferencia es el valor agregado que se da en este proceso productivo. Y acá es lo que te pregunta, señale cuál es el aumento del Producto Interno de esta economía. Entre los 8.000 que le costó al agricultor y por lo cual vendió, y los 10.000 que vendió los mangos, se creó este valor agregado entre la resta de los 10.000 que vendió al final frente a los 8.500 que pagó al agricultor. Entonces, en esta empresa, su aumento en el Producto Bruto Interno es de 1.500. Es decir, pongo acá los 10.000, ya, el valor del producto que vende como licuado de mangos, menos los 8.500, que es el valor del agricultor, lo que te da, ya, el valor de 1.500. Muy bien. La pregunta 2. Contamos con una economía en que la inversión bruta en capital fijo durante el año 2018 es de 700 unidades monetarias. La depreciación del capital fijo es de 80 unidades monetarias. La variación de existencia es de 100 unidades monetarias. Esta economía al inicio del año 2018 tiene un stock de capital fijo de 8.000 unidades monetarias. ¿Cuál es el stock de capital fijo de esta economía al finalizar el 2018? Tenemos como posible respuesta A, estamos hablando de 8.580 unidades monetarias, B, 8.180, C, 8.700 y D, 8.520. Entonces, tenemos que entender cómo hallar el stock de capital fijo. De una economía en este periodo se considera que el capital fijo con la economía inicia con 8.000. Muy bien. Dice que el stock fijo de capital comienza con 8.000. Entonces, eso es con el que comienza 8.000 de capital fijo, ese KF. Entonces, lo que tengo que decir es que comienza con 8.000. Ya, 8.000 es mi primer dato. Muy bien. A esto se suma la inversión bruta de capital fijo. Recuerden, ¿cuánto es la inversión de capital fijo? Es 700. Entonces sumo 700. Los 700 es la inversión bruta de capital fijo. A eso le resto la depreciación y a eso le resto, por último, la variación de existencias. Entonces le resto 80 y le resto 100. Lo que me da como respuesta 8.520. Entonces, si quieren, lo pongo acá. Para tener el stock de capital fijo, ¿ya? Primero tengo que sumar el stock de capital fijo inicial más la inversión bruta de capital fijo menos la depreciación y menos la variación de existencias. Esa sería la fórmula para hallar el stock de capital fijo al finalizar el 2018, que es 8.520. Esta es la respuesta, la D. 3. Para una economía dentro de su contabilidad nacional en el año 2017 se dispone de la siguiente información.
El consumo de las familias fue de 900 millones de libras. Las remuneraciones de los trabajadores llegaron a un nivel de 600 millones de libras. El gobierno realizó un nivel de gasto de 150 millones de libras. La recaudación tributaria fue de 20% de las remuneraciones. Por su parte, las empresas privadas realizaron una inversión de 250 millones de libras. El comercio exterior de esta economía arrojó un saldo negativo de 60 millones de libras. Con toda esta información, calcule el Producto Interno para esta economía considerando el gasto de los agentes económicos en millones de libras. Tengo como respuesta A, 1.360, B, 1.240, C, 1.150 y D, 1.300. Para esto, para calcular el Producto Bruto Interno de una economía, recuerden cuál es la fórmula. PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno, ¿ya? O alguna fórmula ponen primero el gasto antes que la inversión, es igual, más el saldo negativo, más, porque recuerden que este saldo puede ser negativo o positivo. La diferencia entre, recuerden, entre lo que produce, entra entre lo que produce las empresas extranjeras y las empresas nacionales. El saldo puede ser negativo o positivo. Entonces, acá te dice, el PBI es el consumo ya de las familias, 900 millones. La inversión es de 250 millones, más el gasto que realizó el gobierno, 150, y menos los 60 millones de saldo negativo del comercio exterior, es menos 60. Lo que me da un monto de un PBI de 1.240 millones de libras. La B. 4. Durante el 2018 el Perú registró un crecimiento económico de 3.99% según el INEI y las proyecciones para el 2019 es de 4.2% según el MEF, que estima será alentada por la demanda interna y en particular por la inversión privada. Del enunciado anterior se hace referencia al A. Índice de Desarrollo Humano, IDH, B. Déficit fiscal, C. Producto Bruto Interno, D. Producto Nacional Bruto. Entonces, tenemos que decir, cuando hablar del estimado, este crecimiento que es estimado por la demanda interna y en particular la inversión privada, lo podemos deducir de la pregunta anterior, nada más. El PBI, recuerden que es el valor de la producción, de lo que se produce en el país durante un periodo determinado, generalmente un año. Y aquel que realiza de manera oficial la medición es el INEI, que mide el crecimiento económico del país. Entonces, si estamos hablando de hacer referencia al déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal es que hay más gastos que ingresos. Al IDH, Índice de Desarrollo Humano, al Producto Nacional Bruto, al Producto Bruto Interno. Cuando habla de una mejora en las proyecciones de crecimiento económico, estamos hablando de que la demanda interna, lo que produce el mercado, ya aumenta, estamos hablando o hace referencia al Producto Bruto Interno, es decir, a la C. El IDH es un indicador para un indicador acá más que económico, indicador social, porque ve desarrollo, crecimiento, esperanza de vida al nacer, etc. Producto Nacional Bruto no, porque el Producto Nacional Bruto es solamente lo que producen los nacionales. Entonces habla de una demanda interna, pero no habla de empresas nacionales ni empresas extranjeras. Entonces estamos hablando de Producto Bruto Interno. La respuesta es la C. 5. Suponga una economía conformada solamente por un sector privado donde participa en la generación de la riqueza trabajadores, empresarios y capitalistas. La economía en el periodo 2016 obtuvo una riqueza por un monto de 2.500 millones de euros, de los cuales 50 fueron salarios, el 20 de ganancias y el resto de intereses, para cada uno de los agentes económicos. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que medir de cada? Dice, tengo que, lo que estamos hablando es la renta, el nivel de ingresos de cada uno de los agentes. Entonces te dice, te dice que los salarios son 1.250. Los salarios son 1.250, hay 500 en ganancias y 750 de interés. Para B es los 1.250 de salario, los 500 en intereses, ya no en ganancias, y 750 en ganancias. C es 1.250 en salarios y 750 en beneficios, y 500 en dividendos. Y D es 1.250 en rentas y en los salarios, y 750 en beneficios y 500 en dividendos. Entonces, hagamos la separación. Primero, el PBI, según ingreso, es salarios más ganancia más beneficios. Entonces, ¿los salarios cuánto es? Los salarios es 1.250, perfecto. ¿Cuánto es la ganancia? La ganancia vendría a ser, si los salarios, dice, el periodo 2016, la riqueza en un monto de 250 millones, de los cuales 50% fueron salario, ¿no? La mitad de 2.500 es 1.250. El 20% de ganancias y el resto de intereses. Entonces, las ganancias, 1.250 más 500 más... ¿Por qué ganancias? 50%. Entonces, tuvo una riqueza de los cuales 50% fueron salarios. Entonces, si el 50% fueron salarios, entonces hacemos lo siguiente. De 2.500 millones, 50% fueron salarios. Entonces, 1.250. Y 20% de ganancias. 20% de 2.500, 500. Y el resto, interés. Muy bien. Así que si ya tengo los salarios, las ganancias, los beneficios, los elementos, podemos decir 1.250 de salarios. Ganancias, 500 son las ganancias. Muy bien. Y los beneficios son, las ganancias y beneficios son 750. Entonces, la respuesta es la A. 6. Dados los siguientes datos del Producto Bruto Interno Boliviano en el 2017, expresado en millones de pesos, calcule el nivel de exportación para Bolivia. El PBI es 80.000, el consumo privado 50.000, la formación bruta de capital es 15.000 y el consumo público es 12.000. Importaciones 25.000. Entonces, yo tengo como respuesta a estos datos de las exportaciones de Bolivia y lo que necesito son los datos del Producto Bruto Interno de 2017. Te digo que el PBI son los 80.000, consumo privado 50.000, consumo público 12.000, formación bruta de capitales 15.000 y importaciones 25.000, perdón. Tengo como resultado, para hallar el nivel de exportación de Bolivia, es de 3.000, 62.000, 37.000 y 28.000. Para esto tengo que hallar la respuesta igual en base a la misma fórmula que he presentado ya acá. PBI, consumo más ingreso, consumo más ingreso más gasto del Estado. Entonces, tengo el consumo público, el consumo privado es 5.000. Tengo que el consumo privado es 5.000 más la inversión. La inversión es 15.000. La formación bruta de capital, el consumo privado, la inversión, los 15.000, los gastos del públicos son 12.000, menos las importaciones, acuérdense, que es 25.000. Entonces, esto sería 28.000. Para eso tienen estos datos. C es el consumo privado y la inversión, la formación bruta de capitales. G es el gasto de público y X vendría a ser lo que estamos hallando y M vendría a ser la importación.
¿ya? Entonces, si sumo y resto esto, te sale 28.000, que es el cálculo del nivel de exportaciones para Bolivia. Ese es el nivel de exportaciones para Bolivia, lo que nosotros estamos hallando. Porque nosotros tenemos el PBI. Acá el PBI te dice que ¿cuánto es? El PBI es 80.000. Estoy reemplazando todos los datos, si se dan cuenta. PBI 80.000. Lo que no tengo es el X, que es la exportación. X es igual a 28.000. 7. Se tiene que la economía de un país que se relaciona con el resto del mundo recibe remesas de los residentes nacionales en el extranjero por un monto de 2.500 unidades monetarias, UM, mientras que los extranjeros residentes en el país remesan por un monto de 3.100 unidades monetarias. Esta comparación económica en el 2018 generó un producto interno por un valor de 15.850 unidades monetarias. Se solicita calcular el Producto Nacional Bruto para esta economía de acuerdo a la contabilidad nacional. Entonces, ¿cómo lo haría? Igual que lo hice más o menos arriba. El Producto Nacional Bruto es el PBI más o menos. Muy bien, una vez que ya pusimos la fórmula, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el PBI. Ya me lo dan como dato, que es 18.500. 18.500. A esto tengo que sumarle los 2.500. Los 2.500 son las remesas de residentes nacionales en el extranjero. Y a eso le voy a restar 3.100. ¿Por qué, profesor, 3.100? Porque son los extranjeros residentes en el país remesen por un monto de 3.100. Es decir, sale más dinero del que entra, por eso tengo que restar, porque acá es la remesa de residentes nacionales en el extranjero. Los que viven en el extranjero me mandaron 2.500 y los extranjeros que viven acá sacaron 3.100. Entonces, esto va a ser 17.900. ¿Por qué? Acá es 3.900, se quedan 600. 3.100, así que esto sale 17.900. Entonces, sacando el cálculo, chicos, vamos a usar un poquito la calculadora. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es su cálculo. Lo que mandan los nacionales que vienen al extranjero es 2.500. Lo que envían los extranjeros hacia su país es 3.000 soles, menos 3.100 soles. A esto tengo que sumarle los 18.500. Estamos hablando de 17.900 el monto redondo, para estar seguro, y la respuesta es la B. Si se dan cuenta, esto es fácil, simplemente con los datos, ¿ya? Es lo único que necesitan. Y ahora pasamos a la pregunta 8. Para medir el desarrollo humano de un país a través del IDH, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PUNT considera, entre otros aspectos, A. 1. La balanza comercial. 2. Vida longeva y sana. 3. Tasa de alfabetización. 4. Reservas internacionales. 5. PBI per cápita. Entonces, veamos. La 1, ¿necesita balanza comercial para medir el IDH? No, no es. Vida larga y longeva, esperanza de vida, ¿sí? Eso entra en el IDH. La tasa de alfabetización entra en el IDH. Las reservas internacionales no entran en el IDH. Y el PBI per cápita sí entra. La respuesta es la D. Muy bien. 9. El siguiente gráfico muestra los diferentes ciclos económicos de la economía peruana para el periodo señalado, del año 1980 a 1983 aproximadamente, y luego en el periodo que va del año 2000 hasta el 2008 aproximadamente. Determina las fases predominantes del ciclo económico para la economía peruana en los periodos respectivos. Entonces estoy hablando de 1980 a 1983 y tengo que sacar del 2000 a 2008. Entonces, posibles respuestas: recesión y expansión, apogeo y decadencia, en la C, o sea, la A, recesión y expansión, la B, fondo y cima, la C, apogeo y decadencia, y D, depresión y recuperación. A ver, veamos primero de 1980 hasta 1983, más o menos está por acá, 1980, este es de 1990, 1983, lo que hubo, si se dan cuenta, es que de lo que estábamos sufrimos una caída.
Entonces, de lo que estábamos con 5 puntos del Producto Bruto Interno, caímos a menos 10. O sea, de 1980 hasta más o menos el 83, tuvimos una recesión, una caída. Eso es lo primero que vemos. Ahora, bueno, según esto sería la A nada más, pero analicemos la otra. Del 2000 al 2008, más bien tuvimos una expansión. Del 2000 caímos un poco, normal, pero volvimos a subir, caímos un poco y hasta el 2008 más o menos seguimos subiendo. Eso es expansión. No llegamos al fondo o cima, que es más o menos en 1989, y tampoco llegamos al extremo de cima, que es en 1994 o 5 en el PBI. No hemos llegado al apogeo en ninguna de las dos fechas, ni tampoco a la decadencia en el monto más bajo. La respuesta es recesión. ¿Por qué? Miren, de 1980 a 83, de que lo que estábamos acá en 5, caímos. No habla que llegamos al punto más bajo, porque el punto más bajo es el de acá, en 1989. Entonces acá hay recesión. Y de el año 2000 desde el 2000 al 2008, más o menos esta fecha, ha ido creciendo. Y eso es una expansión. La respuesta es la A. Bueno, chicos, eso es todo respecto a esta semana número 16 del curso de Economía del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Los espero en las siguientes semanas para seguir hablando de economía. Cualquier cosa, estoy atento a sus preguntas. Hasta luego.